Hola amigos, muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Abogado Responde. Estamos aquí en Televisión de Ferrol, Canal 31, cómo no. Bien, la semana pasada estuvimos tratando derecho deportivo y bueno, un programa en el que tratamos pues un poco cómo funcionan los lobbies a la hora de elegir pues la sede de los mundiales, la sede de las olimpiadas. Vimos también cómo se organizaba el deporte por dentro, cómo eran los temas de las deudas de los clubes, en fin, cómo era esa estructura que hay detrás de los clubes. Normalmente la gente se queda con los resultados, con anécdotas más o menos frívolas de los jugadores, pero detrás hay un gran entramado jurídico-económico que tratamos un poquito de desentrañar y esperamos que le haya quedado pues más claro. Ya anunciamos la semana pasada que un cambio pues bastante brusco, digamos, de tema para esta semana, y vamos a tratar del derecho bancario y más en concreto del tema de las preferentes, que volvemos a ellas, ya lo hemos tratado en alguna ocasión, pero claro, siguen de actualidad y pues afortunadamente hay despachos de aquí de la comarca, Ferrol, Narón, Fene, y todo lo que es la zona comarca Ferrol-Terrac, pues en la que salen sentencias favorables para los clientes. Y por ello traemos pues a la abogada que ha sido autora de la defensa de unos clientes que han resultado beneficiados por una sentencia muy reciente y de la cual hablaremos. Se trata de una persona que ya estuvo en otras ocasiones y que nos congratulamos de tenerla otra vez aquí en el programa. Se trata de Ángeles Díaz. Muy buenas noches, Ángeles. Hola, buenas noches. Y por supuesto, muchas gracias por venir otra vez a La Abogada Responde. Bueno, gracias a vosotros por invitarme. Sabéis que estoy encantada de estar aquí siempre que vosotros lo propongáis. Muchas gracias. Bien, Ángeles, que nos hará los juegos en otras ocasiones para hablar incluso de hecho electoral, como recordarán, pues que fue diputada en su momento, fue también concejal de Narón, pero bueno, lo que siempre ha sido y es, y supongo que será hasta que se jubile, es abogada, ¿no? Que es un poco lo que marca profesionalmente y que, en fin, no todas las personas que aterrizan en política pueden presumir de tener profesión. Bueno, más vale que sí, o sea, la profesionalización de la política, eso es un tremendo error. Hay un tiempo que le puedes dedicar, pero desde luego tienes que tener tu propia profesión, tu propio oficio y tener a dónde volver cuando ese tiempo se termine. Claro, pero es verdad que hay mucha gente, sobre todo actualmente, que no tiene, es decir, sale a la política y va al paro. Bien, sí. Y a lo mejor ese es uno de los problemas de la política. Gente que no quiere o no puede dejarlo precisamente por no tener a dónde volver o quedarse sin nada profesionalmente. Además, el hecho de trabajar en otros ámbitos pues te da quizá otra perspectiva a la hora de estar en política y a la hora de ver las cosas. Creo que es enriquecedor en ese aspecto. Muy bien, Ángeles, pues seguro que te enriqueces también, digo, supongo también la recíproca, ¿no? De lo que uno saca en política también de alguna forma les sirve para aprender Evidentemente, toda experiencia en la vida es enriquecedora y, como no, estar en política pues también te hace ver las cosas de otra manera e incluso te hace comprender cosas que quizás si no hubieses estado ahí pues no entenderías. Tampoco es fácil la política, tampoco. Hay que tomar decisiones y estos momentos son complicados. Muy bien, Ángeles. Bueno, pues si te parece, bueno, antes de entrar en el tema de derecho bancario y sobre todo el tema de las preferentes, vamos a recordar dónde tiene Ángeles Díaz su despacho, que es en Narón, ¿no? En concreto, ¿en qué zona de Narón, Ángeles? Sí, bueno, pues nosotros tenemos el despacho en la calle 25 de Xullo, en Narón, que está justo enfrente al ayuntamiento. Consiste en una zona, por lo tanto, muy céntrica de... Sí, sí. En el Alto del Castaño la verdad es que sí, porque bueno, pues Narón ha concentrado ahí el centro de salud, la biblioteca, el ayuntamiento. Es una zona en donde los residentes en Narón tienen que, por un motivo u otro, visitar. Muy bien. Y bien, Ángeles, que lleva ahí en ese despacho ya varios años con una socia, ¿no? Sí, estamos a Amelia Carneiro y yo en el despacho y llevamos ahí pues como 14 años.
Y anteriormente pues estuvimos en Freixeiro otros tantos años. Siempre en Narón, por lo tanto. Pues sí, salvo los 2 años que hice pasantía, que estuve haciendo pasantía, y además tengo que agradecérselo con Fernández Jorge y con Ramón Artime en su despacho durante 2 años, y bueno, pues he aprendido mucho, y gracias a ellos pues ahora puedo tener mi despacho. Vaya, mi agradecimiento a ellos por delante. Han sido muy buenos profesores. Muy bien, yo supongo que esto del tema del derecho bancario, digamos que los lleven más que o sea, que sea un área de trabajo importante, quizás es algo reciente, ¿no? Hace a lo mejor unos años, derecho bancario era algo que llevaban a lo mejor poquitos despachos y era una línea de negocio muy determinada. Con estos preferentes quizás se ha ampliado, por así decirlo, es triste que decir que sea por una desgracia, pero sí se ha ampliado, ¿no?, esa línea de negocio. Sí, se ha ampliado, pero no desde el punto de vista del banco, sino Claro, desde el del punto otro de lado, vista del cliente o del consumidor. que es la novedad, ¿no? Claro. Si hablamos de las reclamaciones antes a los bancos, pues casi resultaban infructuosas, ¿no? Y entonces, cuando hablamos de derecho bancario, pues hablamos de la normativa legal, reglamentaria y administrativa que regula el funcionamiento del banco y también de las entidades crediticias, ¿no? Podemos hablar de banco de consumo, podemos hablar de renting, de leasing, eso sí a veces se judicializaba, ¿no? Podemos hablar incluso de comercio exterior cuando estamos hablando de derecho bancario. Pero claro, cuando surgen las preferentes, pues hay una parte de ese contrato con el banco que está totalmente desamparada, y entonces es cuando se generaliza un poco más el derecho, lo que es el derecho bancario o ese ámbito de actuación. De todas formas, se ha generalizado y hay una normativa que le afecta ahora mismo a los bancos y que antes no era así, que es la normativa de los derechos de consumidores y usuarios. Gran parte de las reclamaciones que se hacen a los bancos y que tienen éxito, pues están fundamentadas en esa legislación que ampara al consumidor. Y también es importante en este aspecto la normativa y la jurisprudencia europea, que es de obligado cumplimiento en España, y me estoy refiriendo a la Directiva 93 o a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Económica Europea, a 2 sentencias, una del 2012 y otra del 2013, que reconocen cláusulas abusivas dentro de los contratos con los bancos. Y esas cláusulas que se reconocen abusivas, como el que el banco por un simple impago de una cuota de un préstamo o de los intereses pueda ya ejecutar ese contrato, o cuando se establecen unos intereses abusivos, unos intereses de demora que son de usura, también se tienen por no puestos. Y eso pues ha supuesto pues poder reclamar ante los bancos en defensa del consumidor, que está en una situación de inferioridad respecto al banco. Esa es bueno, pues la base. La cuestión. Sí, termina. Sí, simplemente porque está en una situación de inferioridad, porque tú, cuando contratas con el banco, y cuando digo banco, digo también empresas suministradoras, tú firmas lo que se llama un contrato de adhesión. Que no negocias nada. Ahí está. ¿Qué diferencia hay con los otros contratos? Cuando tú tienes un contrato hay 2 partes que pues aportan algo, pero cuando tú vas al banco, y eso bueno pues todos lo sabemos, a contratar un producto, te presentan una documentación y tu única opción es aceptarla sí, o no firmar, pero tú no puedes modificarla. Entonces, pues en ese sentido, la jurisprudencia entiende que estás en una situación de indefensión, y por eso se aplica la normativa de defensa de consumidores y usuarios. Aparte que la propia extensión de esos documentos y el propio lenguaje específico hace imposible su comprensión y la lectura comprensiva en el momento de la firma.
No, además, supongo que obviamente esa legislación, tanto española como comunitaria, esa jurisprudencia que has citado, Ángeles, fue muy importante, pero yo no sé qué tiro de cuál, pero obviamente también a lo mejor la cuantía, ¿no? Lo que está jugando ha sido la clave que se haya judicializado tanto el hecho bancario, ¿no? Obviamente antes a lo mejor por una comisión que le podían cobrar a uno más o menos abusiva de 5 o 7 euros, nadie se sano juicio iba al juzgado. Ahora, claro, cuando se mueve tanto dinero en temas preferentes, claro, la gente ya se anima a ello. Bueno, es que, a ver, el tema de las preferentes, que es un tema, a ver, para ser gráfica, es un tema sangrante, pues ha tenido que judicializarse. Tengo que decir, en primer lugar, que los tribunales han sabido dar respuesta a una situación que desde otros ámbitos pues no se ha sabido o no se ha podido. ¿Por qué el tema de las preferentes? Primero, porque hay muchísimos afectados. Segundo, porque se iban a perder los ahorros de gente, la mayor parte de ella, gente humilde, porque no estamos hablando de grandes cantidades de dinero, estamos hablando de muchas pequeñas cantidades de dinero. Y era pues era una situación totalmente injusta y los tribunales, los jueces, han sabido ver el engaño que esas personas han tenido a la hora de contratar. Que supongo que es el argumento principal que manejáis pues, los distintos abogados que lleváis temas de preferentes, y es la palabra engaño, ¿no? El hecho de insistir que el banco no jugó limpiamente en la transacción. Hay dos puntos fundamentales, que es el derecho de información, de ahí viene el engaño, el derecho, la información que se estaba dando a las personas que contrataban las preferentes, y de hecho pues las sentencias, que la verdad es que son muy buenas en el sentido de que están muy fundamentadas, son sentencias muy amplias, pues hablan de ese derecho a la información, de las distintas normas que establecen la obligación y cómo tiene que ser esa información, que tiene que ser clara, que tiene que ser comprensible, que no vale que te den un tríptico con, primero, los riesgos no aparecen en primer lugar, en donde están resaltadas pues los beneficios, pues como cualquier publicidad, en donde primero se resaltan los beneficios y segundo, pues se sigue manteniendo ese lenguaje que no es comprensible para todos. Eso por un lado, y por otro, pues el engaño que las personas tienen, y por lo tanto que han firmado algo que creen que era de forma distinta, y por lo tanto estaban firmando algo completamente distinto a lo que ellos creían, y por lo tanto es anulable. Anulable, que es un poco el argumento que se está utilizando en muchas sentencias. Bien, estamos aquí con Ángeles Díaz, estamos en Televisión de Ferrol, hablando de preferentes, vamos a hacer una pausa y enseguida volvemos.